Pues sí, señoras y señores, están haciendo el lanzamiento oficial de la Nikon. Esa Nikon Z6 es una cámara muy interesante que está haciendo su lanzamiento hoy. Esta Nikon, según un listado que tengo acá, estaríamos hablando de una gama media. Una cámara de gama media, de formato completo, full frame, sin espejo. Yo sé que Nikon ha tenido algunos inconvenientes con la línea Z, con la Z6 inicialmente que lanzaron, tuvieron varios inconvenientes, lo corrigieron con la Z6 II y ahora están apostando por la Z6 III. Vamos a ver qué característica nos trae esta Nikon. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. ¿Qué tal esta Nikon? Es una Nikon espectacular. En este momento están saliendo los videos de promoción de esta cámara y lo están haciendo todo en inglés, pero hemos hecho un esfuerzo muy importante para traerles a ustedes la transmisión traducida al español. Hace pocas horas hizo el lanzamiento Nikon. Vamos a ver de la mano de directamente de Nikon qué están pensando de esta cámara, cuáles son las expectativas, a qué nicho, qué ventajas tiene con respecto a las anteriores y hemos querido traerles el video en español traducido directamente por nosotros. Que espero que los disfruten, darle like, suscribirse obviamente y empecemos con el video oficial. La Z63 es mucho más que una simple actualización generacional, es un gran salto adelante para la línea Z6 que hereda esta cámara. Gran parte de la tecnología de nuestros modelos profesionales sin espejo, la respuesta que recibimos hacia el Z8 y el Z9 ha sido abrumadoramente positiva, y estamos encantados de ver las impresionantes imágenes que nuestros clientes crean todos los días con esas cámaras al desarrollar el Z63 que queríamos para poner la mayor cantidad posible de funciones poderosas del Z8 y Z9 en manos de aún más usuarios, desde entusiastas de la fotografía y el vídeo hasta fotógrafos y cineastas profesionales. Estas características incluyen un obturador electrónico de alto rendimiento, un sistema de enfoque automático increíblemente avanzado y le capture prelanzamiento, solo por nombrar algunas. Pocos, pero eso no es todo. El Z63 supera aún más a las cámaras de su clase con grabación interna de vídeo HD sin formato 6 Kelvin de hasta 240p más un nuevo visor electrónico ultra brillante y ultra detallado y todo en un cuerpo compacto de fotograma completo construido con los mismos estándares exigentes de durabilidad que nuestros modelos profesionales. La Recordemos que ella es de gama Z63 media. abre muchas más posibilidades para cualquiera a quien le guste capturar la acción. La claridad, especialmente en condiciones de poca luz, me ofrece una mayor ventaja sobre otras cámaras. 6 Kelvin 60 fotogramas por segundo sin formato interno creó resultados absolutamente sorprendentes. Tanta información capturada por una cámara. Podemos Eso es tan grabar pequeño, es en una 6K a combinación tan 60 poderosa, es un fotogramas. punto de inflexión. Pude capturar cada detalle. La mejora del enfoque automático simplemente hace que Espectacular esta cámara. disparar sea más fácil. Realmente puedes permanecer con la acción. El factor de forma en la capacidad bruta del Z63 es una gran ventaja para los cineastas. Nunca he visto una lista de espejos que grabe esta increíble cámara lenta de 240 fotogramas por segundo. Están apostando muchísimo por el tema del video. Nikon está tratando de posicionarse como una cámara líder dentro del sector para los profesionales que se dedican al video. Lo hizo con su jugada de red y está tratando de quitarle mercado a Canon, que definitivamente ustedes saben que Canon es una de las cámaras más apreciadas por el tema de las personas que hacen video, las Blackmagic y Sony. Ahora está entrando Nikon con esta cámara. Vamos a ver qué más ventajas tiene. Increíble. Tiene tanta información de color. Un rango dinámico tan alto que me dejó boquiabierto. Puedes capturar la misma imagen de alta calidad que una cámara de cine más grande.
Simplemente estamos en un momento realmente emocionante en la fotografía. Esta es una cámara fantástica para alguien que busca elevar su producción de vídeo. Nikon fabrica cámaras para los creativos del Interesantísimo. futuro. La primera palabra que viene a la mente cuando se habla de la Z63 es rendimiento. La clave para su increíble potencia es el primer sensor SEMA parcialmente apilado del mundo. Este sensor único es sin duda la adición más impactante a esta cámara. Su principal beneficio es una gran mejora en la velocidad con la que se pueden leer los datos. La combinación de un sensor parcialmente apilado y el procesador CE7 es lo que hace posible el increíble rendimiento y las funciones avanzadas de fotografía y vídeo del Z63 cuando se rastrean sujetos en movimiento rápido y errático en constante movimiento. Están tratando de competir con Sony con ese tema. Necesita un enfoque automático en el que pueda confiar para mantenerse al día con la acción del que se hereda el sistema de enfoque automático del Z63. El Z9 ofrece un rendimiento aproximadamente un 20% más rápido que el Z62 de la generación anterior utilizando la tecnología de aprendizaje profundo de Nikon. El sistema ha sido diseñado para detectar y distinguir inteligencia automáticamente entre 9 sujetos específicos con detección de rostros y ojos tanto para personas como para animales. El Z63 puede incluso detectar con precisión rostros humanos. La detección de sujeto tan pequeña como solo el 3% del cuadro funciona con haz de área automática, haz de área amplia, Eso es muy interesante ese tema. haz de Cada- seguimiento de sujeto y seguimiento 3D, todo recientemente agregado a la línea Z6. También es nuevo el haz de área amplia personalizado que le permite definir con precisión la cobertura del punto de enfoque usted mismo dependiendo de sus necesidades. En el modo de obturador electrónico, la Z63 puede capturar archivos JPG de resolución completa de 24 megapíxeles hasta 60 fotogramas por segundo, y archivos JPG de 10,6 megapíxeles hasta Muy, muy interesante. Recordemos que es una gama media, ¿no? 0 fotogramas por segundo sin procesar. Los tiradores pueden capturar archivos NF hasta 20 fotogramas por segundo sin apagones que interrumpan la vista a través del EF. No solo es rápida, sino que la Z63 también puede seguir tomando fotografías continuamente, ya sea en modo JPG o RAW, hasta por 1,000 fotogramas, además de disparos continuos más rápidos. El obturador electrónico también desbloquea velocidades de obturación extremadamente altas, hasta 16.000 segundos, lo suficientemente cortos como para congelar incluso la acción más rápida. Los momentos fugaces, como cuando un pájaro levanta el vuelo por primera vez o la acción máxima en los deportes, siempre son difíciles de predecir cuando intentas capturar una acción que no puedes anticipar antes. La captura de cámaras más liberación puede rápidas, ¿no? ayudarlo a Con obtener más esos fotogramas por momentos. segundo. Básicamente extiende su tiempo de reacción al almacenar las imágenes en un buffer un segundo completo antes de presionar completamente el obturador. Podrá obtener la imagen que pensó que se había perdido incluso si presiona el obturador una fracción de segundo después de que ocurrieron las acciones con un rango de sensibilidad nativo Muy interesante. de 100 a 64,000 ISO. Tienes muchas opciones creativas incluso en condiciones muy oscuras como un espacio de actuación o para fotografía nocturna, y en el modo Starlight View el Z63 aún puede enfocar automáticamente y proporcionar vista en vivo para encuadre y composición hasta un increíble menos 10 exavoltios. Mientras que su sistema VRD5 AES brinda hasta 8 pasos de estabilización de imagen con reducción de vibración incorporada. El Z63 también incluye nuestra última tecnología Focus Point VR, que funciona en combinación con el sistema de enfoque automático de la cámara para optimiza la estabilización del sujeto deseado, lo cual es especialmente útil si el sujeto se encuentra en los bordes del encuadre para desbloquear toda la potencia del sensor Z63 Muy para realizar interesante. películas y videos. Los tiradores tienen la opción de 6 Kelvin RAW interno de fotograma completo, hasta ahora una característica que se encuentra con mayor frecuencia en las cámaras de cine de alta gama. El formato NRAW de Nikon le brinda tranquilidad y máxima libertad cuando se trata de editar, ya sea que esté ajustando la exposición o la temperatura del color en escenas con luz cambiante. Además de NRAW, los cineastas también tienen la opción de grabar en formato PRS RAW, y vídeo no RAW también se puede grabar hasta 5.4K porque todo se graba internamente en su tarjeta CF Express tipo B. No hay necesidad de accesorios externos voluminosos o costosos, y gracias al potente sistema de estabilización de imagen Z63, el metraje también se puede estabilizar de manera muy efectiva con la cámara tomada en conjunto, lo que representa un nivel increíble de agilidad para los cineastas que necesitan una configuración compacta y liviana, y esas están lejos de ser las únicas funciones de vídeo profesional en esta cámara. Es una cámara que está muy centrada en el tema del video. Por lo que veo, Nikon quiere entrar más fuerte en el tema del video.
las personas que hacen video y fotografía al tiempo. Entonces lo veo esta cámara siendo utilizada, por ejemplo, con las personas de fotografía de boda, los que cubren alguna competencia deportiva, pero que no se generen movimientos tan rápidos. Sí, tiene una cantidad de fotogramas interesantes, pero tampoco es que sea la última locura. Vamos a ver qué más dice. La Z63 también ofrece una gran cantidad de control sobre las velocidades de cuadro de vídeo, hasta 60p en 6 Kelvin sin formato, 120p en 4K e incluso 240p en Full HD con solo un recorte del 5%, que es el cuadro de vídeo más alto jamás logrado por Nikon en una cámara de fotograma completo y el más alto de su clase. La Z63 incluye un punto de 3,2 pulgadas y 2100 Kelvin totalmente articulado, pantalla táctil y varias herramientas de monitoreo en la cámara, incluidas pantallas de forma de onda y cebra. También admite una variedad de accesorios profesionales, incluidos micrófonos, adaptadores XLR, el mango remoto MCR1 de Nikon y el Atomos Ultrasync Blue y, por primera vez en una cámara Nikon, la Z63 agrega una línea de audio en la entrada al permitir una conexión a fuentes de audio profesionales externas, 3.5, ¿no? como mesas de mezclas. Creemos que como herramienta de creación cinematográfica, la Está muy Z63 orientada no para tiene rival en el para el mercado, videógrafo. ideal para grabar todo, desde bodas y eventos hasta documentales, videos musicales deportivos y películas independientes, versátil, flexible y equipada con características. Esta cámara tiene una potencia cinemática compacta de 1.7 lb. Es liviana. La veo también muy utilizada Cuando en Mitch se YouTube. acercó a mí sobre el proyecto empezamos a hablar sobre hacer algo que involucrara Y ya bailes. empiezan Hora de la algunos primera testimonios. toma del día conseguí nuestra Nikon Z63. Es una cámara de cuerpo pequeño para que podamos movernos muy rápido y podríamos estar en un trípode. Luego podríamos movernos al gimbal y Mitch podría moverse muy fácilmente entre los bailarines. Poder tener múltiples copias de la cámara hace que fluir a través de una agenda de rodaje muy ocupada sea mucho más manejable. Una cosa poderosa de esta cámara es que puede grabar 6 Kelvin internamente en 12 bits RAW. La capacidad de usar simplemente un control deslizante para ajustar la temperatura del color es una gran ventaja. Tuvimos luz natural durante la mayor parte del día y luego filmamos de las 6 a.m. a las 6 p.m. Entonces la luz cambió y ahora tenemos la flexibilidad de hacerlo incluso en la publicación. ¿Qué es lo más alto que podemos hacer en 4K u 120? Sí, hagámoslo. Nikon tiene un legado muy prestigioso por su óptica. Los lentes vintage Nikon brindan una calidad táctil a la imagen. Eso creo que le da al espectador una conexión emocional con los personajes que están mirando en la pantalla. La suavidad del enfoque realmente lleva los ojos del espectador al punto focal del encuadre, Ahí ya están que la tratando de lente tiene competir mucho que ver con con la Canon forma en que ese- alguien se en esta conecta parte. con un personaje en la pantalla a través de sus ojos. Algo de lo que hablamos fue realmente centrarnos en el POV y la perspectiva del personaje principal, y tenemos muchas tomas POV o tomas que están desde su punto de vista, y eso fue realmente importante para nosotros también, así que para esta escena usamos el Nikkor golpeado de 58 mm. Es bastante sorprendente lo nítido que es este lente incluso a 0.95. Estoy impresionado. Mi parte favorita de fotografiar con la Z63 fueron definitivamente los colores, la paleta de colores que teníamos. Un grupo muy diverso de bailarines, y todos fueron increíbles y la forma en que la cámara representó los tonos de piel de todos fue hermosa. Interesantísimo Esta es la tema. primera vez que trabajo con la cámara Video. Nikon, y fue un gran día de Mucho filmación y fue video, una experiencia video. realmente grandiosa. Cuando estés fotografiando, verás una gran diferencia en el visor electrónico de la Z63. Ofrece una resolución de 5760 Kelvin, líder en su clase, y una gama de colores equivalente a 601p3, la primera del mundo en una cámara sin espejo, lo que significa una reproducción altamente precisa de tonos delicados, especialmente verdes y rojos. No solo experimentará colores más precisos, sino que también notará un gran aumento en el brillo, 4 veces más brillante que el Z62. Un visor más brillante significa una vista previa más precisa de los tonos al disparar en modos de alto rango dinámico y una inmersión más realista. Experiencia en el visor. Esa sensación de inmersión en una vista realista ha ayudado aún más con una opción de frecuencia de actualización de 120 fps que ofrece más detalles, más precisión de color, mayor Ahora rango sí. dinámico y una vista más fluida que cualquier otra cámara de su clase. Una novedad en las cámaras Nikon Z63 es compatible con el nuevo control de imagen en color flexible dentro del software gratuito NX Studio de Nikon.
Esta función le permite utilizar el potente mezclador de colores y las herramientas de gradación de color de NX Studio para diseñar sus propios controles de imagen que luego puede cargar en el Z63 a través de una tarjeta de memoria. Puede transferir fotos de resolución completa desde la cámara de su cámara al servicio de almacenamiento en la nube a través de una conexión Wi-Fi. Tal vez desee enviar sus fotos rápidamente a un editor o cliente, o tal vez desee que sus amigos y familiares puedan acceder a ellas fácilmente usando su... Esto ya es prácticamente algo que todas las cámaras modernas lo traen. plataforma de almacenamiento en la nube preferida que presenta Nikon. Imaging Cloud, un nuevo servicio de cámara a la nube que le permite enviar fotos desde el Z63 de forma inalámbrica a Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive o Nikon Image Space. Esto es interesante, pero realmente los profesionales muy pocos utilizarían esa aplicación a menos de que sea como subir unas fotografías, o sea, disparar tanto en RAW como en JPG, hacer unos pequeños ajustes a las JPG, subirlas para mostrar lo que están haciendo, pero ya editar de una manera profesional y seria una fotografía, no creo que utilicen esa aplicación. Pero bueno, está la opción. El MBN14 es un nuevo agarre vertical para el Z63 que duplica los controles de disparo y proporciona espacio para una batería adicional de la serie. Le están sacando un grip a esta cámara. O sea, según eso, las baterías no deben de durar mucho. Entonces, por eso están pensando en este aditamento para que podamos tener sesiones de fotografía mucho más largas o sesiones de video aún más largas. En 5 que casi duplica la cantidad de energía disponible para tomas prolongadas para una flexibilidad aún mayor cuando se trabaja de forma remota. El Z63 se puede cargar y alimentar a través de USB usando una batería externa compatible de terceros o un banco de energía. El cuerpo del Z63 está construido a partir de una combinación de aleación de magnesio y material cereo. Esta combinación proporciona una alta resistencia al impacto a la vez que mantiene el peso bajo y es físicamente resistente. Tanto el Z63 como el mango MBN14 que lo acompaña están sellados contra el polvo y la humedad al mismo nivel que el Z8 y puede funcionar hasta menos 1 grado o 14 grados Fahrenheit para ayudar a prevenir daños accidentales. El sistema de reducción de vibración de la cámara se bloquea en su lugar cuando la cámara está apagada, al igual que nuestros modelos profesionales sin espejo. Además de su construcción premium, el Z63 es una cámara muy capaz para uso profesional, y con un sistema de menú y diseño de botones similar se puede usar sin problemas junto con una Z8 o... Tiene algunas Música. cosas interesantes. Z9. Hola, mi nombre es Joyce y tuve el honor de que Nikon se pusiera en contacto conmigo para fotografiar el tren de campaña de su nueva cámara, la Nikon Fotógrafa de moda. Vamos a ver qué dice este Z63. testimonio. Así que para esta sesión lo que me inspiró fue crear algo entre Dreamscape y la realidad, y quiero que el espectador se sienta como si estuviera en un sueño. Así que recomendaría esta cámara a las personas que quieran hacer tanto robos como movimientos. Y puedes grabar fácilmente en 6 Kelvin, puedes grabar en 4K, puedes grabar a 120 fotogramas por segundo, y también puedes grabar a 240 fotogramas por segundo, lo cual es increíble porque nunca antes había visto una lista de espejos que grabe en cámara lenta. Así que hay una cosa que lo que realmente quiero hablar es qué tan brillante es el visor. Es realmente brillante y literalmente puedo ver cada detalle mirando dentro del visor. Es mucho mejor que la generación anterior, por lo que es realmente una ventaja disparar afuera en este momento, y también es muy liviano. Así que en condiciones como esta estamos en condiciones difíciles, estamos en el desierto en medio de la nada, y es muy fácil de transportar y disparar rápido. Interesante. Música. El Z63 combina gran parte del poder de nuestro cámara sin espejo emblemáticas con la facilidad de uso y portabilidad que siempre ha sido el sello distintivo de nuestra serie Z6. Todo, desde su visor inigualable y manejo intuitivo hasta su sensor único y sus increíbles funciones de fotografía y vídeo, está diseñado para superar a los demás. Esperamos que hayas disfrutado de este primer vistazo a Nikon Z63. Asegúrate de darle me gusta y suscríbete para ver más contenido como... Claro que sí. ¿Qué les pareció? Me pareció una cámara interesante. Tiene algunas cosas interesantes. Sin embargo, por ejemplo, el tema de la pantalla, no veo que se pueda mirar hacia el frente. Recordemos que es una gama media, tampoco es la gama más alta que tiene esta cámara. No sé cómo se comportará en tema de calor y temperatura al grabar. Recuerden que las cámaras, muchas tenían ese problema de temperatura. Vamos a ver qué nos dice esta cámara
para un futuro. Espero que les esté gustando este video. No se les olvide suscribirse a este canal si les ha gustado. Demos un vistazo a la página de Nikon. Entonces, esta es la página de Nikon y aquí están mostrando la Z6 III. Una cámara que me parece con la disposición de los botones adecuadas. Tiene joystick, perfecto. Formato completo, la pantalla aquí para mirar los diferentes settings, la veo cómoda, me parece muy interesante que esta empuñadura es un poco abultada, entonces le permite un mejor agarre. Lo del micrófono, lo de los audífonos, no todas las cámaras lo tienen, eso es súper interesante. Ok, aquí está lo que les hablaba de la pantallita. La puedo ver así, la puedo pasar y se puede doblar, pero no se puede voltear hacia el frente. Tiene para el sistema de 3 tipos de diferentes de tarjeta. Eso es interesante. Que era una de las cosas que la Z6, la primerita, no lo traía. Listo, vamos a ver aquí. Una cámara mirrorless, la única en su clase. Autofoco impresionante. Aquí están tratando de competir con Sony. Nuevo visor electrónico más luminoso y detallado. Formato RAW interno 6K a 60p más video HD a 240p. Esto es súper interesante porque muy pocas cámaras lo traen. Velocidad vertiginosa. Están promocionando muchísimo el tema del visor. Si lo vieron a través del video, qué brillante, qué brillante, qué brillante, qué brillante. Es interesante. Alta resolución con una gama cromática ultra amplia. Sumérgese en su modo de creatividad con el luminoso EBF de ultra alta resolución que le ofrece una visión fluida de alta definición. Niveles de claridad. Esta fotografía la está sacando porque tiene un alto grado de rango dinámico. Pantalla brillante. Esto es importante porque, por ejemplo, si uno está trabajando al aire libre, es lo que pasa con los celulares, las pantallas no se puede ver bien. Entonces, esto es interesante. Colores llamativos, los colores de Nikon sí son bonitos. Y es como todo, hay algunos nikonistas que les gustan sus colores, canonistas les gustan sus colores, Sony les gustan sus colores. Eso sí ya depende de los gustos. Primer sensor CMOS parcialmente apilado del mundo. Recordemos que los sensores de Nikon los produce Sony. Y después, en teoría, Nikon hace unas modificaciones con respaldo brillante de los objetivos, reconocidas características de ergonomía, video. Le están metiendo muchísimo al tema del video con esta cámara. Seguimiento 3D, que eso es muy muy interesante. Con el seguimiento 3D no podrá ser más fácil seguir los sujetos impredecibles y que se mueven rápidamente. La Z6 III se mantiene bloqueada, incluso si el sujeto es extremadamente, no sé, rápido, alguna cosa debe ser así. Detención de sujetos en la que confiar. 120 fotogramas. El autoenfoque, parpadea y no se lo pierda. Vaya por todos los increíbles 120 fotogramas por segundo en la captura predisparo para captura el movimiento decisivo, aunque haya sucedido antes de disparar el obturador. Eso también lo tiene la Sony, si no estoy mal, la 9 y la 1. Sensor 24.5 megapíxeles, 3.5 el de lectura más rápida. La estabilización de 8 pasos con estabilidad de punto de enfoque. Esto es mucho para video sobre todo. Enfoque en la oscuridad con autoenfoque de hasta menos 10 EB. Bueno, sí hay algunas cámaras que sí les cuesta el enfoque en esas condiciones. Hizo hasta 204.800. Vamos a ver qué tan bueno y utilizable es el ISO a esas alturas. Fotos de 96 megapíxeles. Filtros, le están metiendo filtros. El tema de la Nikon y Magic Cool. Esto de pronto funciona como el tema de la Sony. Yo hablo mucho de la Sony porque yo tengo Sony. Y yo utilizo esto, pero sobre todo para descargar los videos. Interesante. Muy interesante esta cámara. No sé a ustedes qué les ha parecido. Espero que les haya gustado este directo.
Y si tienen alguna duda, pregunta, ese es el momento de realizarlo. Quiero saludar nuevamente a las personas de Instagram, a las personas de YouTube que nos están viendo a través del formato vertical y las personas que nos están viendo en YouTube a través del formato horizontal. Recuerden, soy John Vargas, fotógrafo, estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Como vieron, estábamos estrenando introducción. Espero que les haya gustado y llegó la hora de terminar este directo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a los Nikonistas y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.